Hoy en Identidad Latina tengo a mi buena amiga Raquel Leal, una venezolana muy especial porque es una activista. Es una persona que ha dedicado su vida a hacer un montón de cosas por los demás. Quiero que tú la conozcas y quiero que conozcas su historia. Quédate aquí en Identidad Latina. Hola Raquel, qué bueno tenerte conmigo aquí en el día de hoy. Omar, gracias por tenerme aquí en Identidad Latina. Es un honor para mí estar aquí. Qué bueno, porque yo quiero hablar contigo hoy de algo muy serio. Yo sé que hay tantas historias que tú me puedes contar sobre todo lo que te ha pasado en tu vida, pero especialmente desde que llegaste a los Estados Unidos. Pero hoy quiero dedicar un espacio un poquito más amplio a la situación de Venezuela. Sé que de primera mano conociste la situación de Venezuela y que fue esa situación la que te hizo tener que abandonar tu país. Conozco tu amor por Venezuela y conozco el amor de tu familia por Venezuela, pero quiero que profundicemos un poquito hoy en esa situación venezolana que estamos viendo que es tan crítica. Cuéntame primero cómo fue tu desarrollo en Venezuela y cómo fue ese cambio una vez cambió el gobierno en el 99 fue que cambió el gobierno, ¿correcto? Sí, poco más antes del 99. Sí, pues más o menos esa fecha. Pero antes de ese cambio, antes de que venga Chávez al poder, ¿cómo era tu vida en Venezuela? Bueno, primeramente quiero agradecerte que des un espacio para hablar de Venezuela, porque a veces la gente parece decir, bueno, según lo que sea en redes sociales, parece que todo está arreglado o que todo está mejor. Realmente no. Eso es como la realidad de la red social, lo bonito que tú ves en Instagram y la situación realmente no ha mejorado. Yo pienso que está empeorado, que es un secreto a gritos, pero que sigue peor. Em, de la situación, este es un tema. Sí, sí. Vamos a dividirlo quizás para poder hacerlo un poquito más fácil, para que también la gente lo Ok. entienda, porque lo que me acabas de decir es muy importante. La situación en cualquier país, en dado país, puede ser una situación que generalmente para todo el mundo es media o puede ser una situación difícil, pero también hay que tomar en consideración que para un sector, quizás el sector más activo políticamente o el sector de mayores recursos, o el que sea, pudiera convertirse en un verdadero infierno. Y la realidad, como tú dices, ahora ves, pues si tomas fotos del Salto Ángel o de algunos sitios de los preciosos sitios que tiene Venezuela, pues, ay, pero qué lindo está esto, todo está muy bonito. Pero la realidad del que vive allí día a día y el que tiene que enfrentar probablemente un gobierno mucho más represivo de lo que sería aceptable es otro cantar. Así que de esa parte es la que quiero hablar contigo y quiero establecer una diferencia de una persona que lo sabe de primera mano. Quiero establecer la diferencia entre esa Venezuela antes del chavismo y la Venezuela después del chavismo. Así que cuéntame un poquito de eso, de cómo tú creciste y te desarrollaste y qué Venezuela era la que tú veías cuando estabas en eso. Ok, bueno, yo vengo de un hogar donde mis padres se esforzaron bastante por ser profesionales y de hecho lograron sus títulos universitarios después de tener 4 hijos. Impresionante. Y mi madre abogado y mi papá era, además de político, era un líder político y comunal, era también educador y era pastor, era teólogo. Eso me hizo crecer en un hogar de abuelos, que también vengo con historia de estar dentro de la política desde mis abuelos, mi padre, y pues de estar envuelta en la comunidad por mi madre también y como eran las familias. Entonces eso me hizo crecer en un hogar o en un ambiente de, sabes, de querer que las cosas se hagan bien, de querer seguir las leyes, de querer lo mejor para el país, de siempre apostar por lo que está adentro, ¿no? Nosotros nunca pensamos en emigrar. Eso de que no, que me voy a estudiar o que voy a vivir en otro país. Mira, yo crecí en la misma ciudad y cuando me mudé a los Estados Unidos, yo vivía en la misma ciudad. Para mí eso era impensable. Era trabajar en mi ciudad, era hacer crecer mi ciudad, era nutrir mi ciudad y entonces crecí con una generación donde hacíamos lo mismo. O sea, era muy raro saber de que un amigo se fue a estudiar fuera del país o está viviendo fuera del país. Para mí era súper extraño. Te puedo decir que si tenía 20 amigos, tal vez uno lo hizo. Y todo el mundo está loco. ¿Cómo se va a ir de aquí? Entonces eso para decirte que era un país de verdad de oportunidades, un país donde se vivía bien, donde tu vecino era, bueno, casi que se convertía en parte de tu familia y donde tú realmente podrías ver que tal vez las cosas no funcionaban tan bien, porque no voy a decir que nunca hubo corrupción en Venezuela, porque sí la había, pero no al nivel de descaro que hay en este momento, que además de la corrupción está la impunidad. Entonces tú por lo menos podías ver que habían juicios en contra de tal vez algún dirigente o político, líder político que tenía algún acto de corrupción y ¿sabes?
Y yo crecí con ese deseo y esa pasión de preservar la democracia. Entonces yo estaba loca por cumplir 18 años porque yo necesitaba votar. Entonces yo decía, o sea, era algo esencial, algo que corría en mis venas. O sea, yo defiendo mi país y yo doy todo por el todo. Además es que es un deber cívico, es mi derecho, es usar mi voz para decir, yo quiero que esta persona gobierne el país. Y crecí en ese ambiente, ¿no? En donde podíamos confiar en los poderes políticos que estaban en Venezuela, en el gobierno, pues en los gobiernos anteriores, y como te digo, no son los perfectos, sí hubo mucha gente haciendo muchas cosas que tal vez yo a mi corta edad no entendía, pero el momento que pude votar a los 18 años, que fue justamente cuando comienza el chavismo en Venezuela, bueno, fue siempre en oposición y por eso mismo, por ese deseo de que mi país no pierda uno de los tesoros más hermosos que tiene, que es la democracia, ¿no? Y que la he visto deteriorarse entonces, desde ese entonces. Eh, o sea, desde el principio del chavismo ya tú te sentías en la oposición y era un asunto de que el programa que estaba presentando en ese momento el chavismo iba en contra de tus principios democráticos porque ellos ya estaban presentando el proyecto socialista para Venezuela. Ah, sí, pero es este neosocialismo, ¿sabes? Es ese Sí, socialismo es lindo. inventado, el Sí, sí. socialismo del siglo XXI, como lo llamaba el difunto Chávez. La mortadela, como le decimos por ahí. La Pero mortadela. así, la mortadela, porque es un mortadelo. Entonces, la cuestión es que de un principio, claro, yo tenía 16, 17 años, no entendía muy bien, pero mi papá siempre fue dirigente político con la oposición y no solamente eso. Mi papá era una persona pensante, o sea, que no era un borrego de que si yo te digo eso es feo, mi papá repetía era feo. Y yo confiaba mucho, y digo confiaba, mi papá falleció, pero confiaba mucho en lo que él decía, porque realmente iba acorde a mi papá, era una persona que estudiaba todo. O sea, y yo heredé de él que yo me voy a la fuente y al fondo del asunto para saber por qué, si conviene o no conviene. Cuando empezamos a ver como nación, cuando llega el chavismo a Venezuela, la peor peste que le pudo llegar a Latinoamérica, de que entonces el Estado chavista, o no vamos a decir el Estado, el chavismo o Chávez empieza como a agarrar todos los poderes, entonces el poder electoral y el poder toda la parte de la justicia, o sea, todo empieza a depender del gobierno y tú dices, ya va, esto no está bien, porque todo va a estar del mismo lado. Entonces, ¿dónde va a estar el balance? ¿Quién va a tener la manera de decir, hey, momento, esto no lo puedes hacer porque si todo está en el mismo bando? Entonces, de repente, por muchas situaciones que pasaron en Venezuela, y una de ellas fue un error tontísimo de la oposición, de que por sentirse de que el sistema electoral estaba secuestrado por el chavismo, renunciaron a la elección de diputados a la Asamblea Nacional, dijeron no nos vamos a lanzar entonces como por rebeldía. Y entonces ese día se pintó de rojo todo, toda la Asamblea Nacional y bueno, fue pero el declive porque hubo más poder para seguir ejerciendo la tiranía en Venezuela. Claro, lo que pasa es que a veces, y ese es un error que se comete en muchas sociedades, no solamente en Venezuela, el no participar cuando tu contrincante lo que quiere es quedarse con todo el poder, ahí es que viene el error, porque no es que esa no participación haga que pierda legitimidad el gobierno, ya ese gobierno no tiene legitimidad porque lo único que quiere es ser una dictadura. Así que te entiendo esa parte que estás hablando. ¿Eso sucedió en qué año? Eso de esas elecciones de... Ay, yo creo que eso fue alrededor, hace como unos 16 años, creo yo, más o menos. Ok, en ese periodo donde adquiriste tu voto y ya con el trasfondo que venías de la oposición y con la que todos conocemos, que es que no te quedas callada, que Ajá. es otra cosa que te enseñaron muy bien tus padres, a no quedarte callada ante nada, Ajá. especialmente ante las injusticias. ¿Cómo fue ese proceso entonces de entrar, ya vas a la universidad, ese proceso universitario que es en el momento donde uno probablemente tiene mayor activismo, mayor voz, porque tiene menos responsabilidades del hogar y de gastos y esas cosas y puede dedicarse más a eso? ¿Cómo fue ese proceso tuyo universitario? ¿Qué hiciste en la universidad y cómo fue esa oposición tuya al gobierno, al chavismo en ese momento? Ok, yo entré a la universidad, comencé a los 17 años, comenzando a los 18, fue la escuela de Derecho. Entonces, claro, fue un lugar y un entorno donde
como que abrir un poco más la mente, ¿sabes? A no ser, como te digo, borregos de que, bueno, como me dijeron que el chavismo es malo, entonces es malo y punto. Fue un momento, porque mucha gente vio en Chávez un salvador. Mucha gente vio en Chávez una persona que iba a cambiarlo todo porque él está al lado de los pobres y, por supuesto, en un país donde hubo tanta corrupción, no tan atroz como la que está ahorita, pero donde realmente a las personas de los niveles económicos más bajos fue tan golpeado, tan terrible, dicen, wow, este tipo de verdad que sí, él viene también de la calle como yo, él viene, está descalzo en la tierra, él conoce lo que yo estoy viviendo, entonces apostaron por él. Entonces, claro, fue escuchar esas dos partes. Mi papá estaba en ese momento trabajando con el proyecto Carabobo, que era del Estado Carabobo, pero después fue Proyecto Venezuela, que fue el otro candidato de oposición que estuvo contra Chávez en ese entonces. Y entonces yo como que podía escuchar y ver las dos partes. De hecho, mientras estuve en la universidad, fue el momento en que se reformó la Constitución de Venezuela y muchos de los artículos fueron cambiados, modificados, vinieron muchos cambios allí. Uno de ellos, y yo basé mi tesis de la universidad en eso, fue de la justicia gratuita en Venezuela, porque para hacer cualquier cosa en Venezuela tenías que pagar una cantidad de dinero que la gente no se divorciaba y no hacía nada porque no se podía. Yo eso lo vi tan positivo. No digo que el chavismo era bueno, pero dije, cónchale, fue una oportunidad de ver, ajá, y de razonar y de poder formar mi propio criterio. Y mi criterio siempre fue, Dios mío, en contra del chavismo. O sea, Chávez de verdad que además de déspota, grosero, poco profesional, yo no sé, hasta escucharlo a él, porque hacía estos programas a lo presidente y la gente llamaba y él lo que hacía era burlarse de la gente, ¿no? Y tú decías, ¿y esto de verdad es el presidente de la República? Este de verdad es la persona que nos representa a nivel mundial. Esta es la verdad la persona que está liderando todo un país. Un país que tan rico en recursos naturales, tan rico en recursos de gente. Mira, Venezuela ha sido un exportador de talentos por años. Y tú dices, y de verdad esto es lo que nos está gobernando, ¿no? Y fue ver ese cambio o ese declive en cuanto al liderazgo, porque cuando viene de la cabeza se empieza a permear en todos los sistemas. Entonces tú lo veías en las cortes, lo veías en la parte legal, lo veías en toda la parte pública, en escuelas públicas, universidades. O sea, tú veías cómo se permeaba esa moda de, chabacanería, porque es que así somos nosotros, los chavistas, ¿no? Que me repatean los chavistas por eso. Pero fue como adoptar eso y entonces ver cómo durante la universidad fue el tiempo como de formar el criterio y decir, mira, o sea, esto de verdad, por más que de verdad el tipo diga algunas cosas que parecieran que nos va a ayudar a todos, pues lo que nos va a llevar va a ser una hecatombe. O sea, aquí todos vamos a perecer con este tipo aquí, ¿no? Y efectivamente. ¿Y cómo tradujiste ese pensamiento en contra del chavismo en acción concreta en contra de eso o en maneras de ayudar a la gente que estaba siendo victimizada por el régimen? Bueno, una de las maneras fue pues afiliarme o asociarme, aunque no fuera oficialmente, con los partidos de oposición, por ejemplo, este proyecto Carabobo, que fue Proyecto Venezuela a nivel nacional, y invitar a la gente, educar a la gente a votar, cómo votar, registrarse. Entonces, claro, había muchas trabas para eso, para que te pudieras registrar. De repente estabas en un centro y ibas el día a votar y estabas por otro centro, porque ahí empezaron todas las elecciones, que si la elección indefinida del presidente, entonces teníamos que elección, el cambio de la constitución, teníamos que, entonces era como que empezaron una serie de votaciones que tú dices, pero qué locura es esta. Entonces era educar, era decirle a la gente, bueno, me dediqué un poco a eso. Y también ahí me empezó como que la llama, la pasión del activismo por los derechos humanos. Yo dije, no puede ser que haya personas que en un hospital se vayan a morir porque no hay medicamentos. No puede ser que entonces empiece todos los productos alimenticios que yo veía creciendo, que tú decías, no sé qué jabón escoger, era decir, me llevo este porque es el único que hay, ¿no? Entonces empecé un activismo de asociarme con otras organizaciones en contra de la violencia o, por ejemplo, como Funcamama, que apoya a las mujeres con cáncer de mama, pero a nivel de toda la parte de medicina en Venezuela y toda la parte médica también tienen una incidencia pública bastante fuerte. Entonces empecé a aliarme con esas organizaciones como voluntaria y para aprender y simplemente para educar. Entonces empecé
a hablar con gente y ayudaba a organizar eventos donde alguien pudiera hablar. Incluso Amnistía Internacional de Venezuela tuvo un conversatorio en mi ciudad, Valencia, y yo fui la persona como la host, la que estuve allí presentando a las personas que estaba bien involucrada con lo que era en ese momento Amnistía Internacional y nada, todo lo que pudiera hacer primero para aprender, para entender y para ver cómo podía hacer algo, porque la otra cara de la moneda es que si dices mucho, sobre todo ahorita, en ese entonces, bueno, eras atacado por la gente del gobierno, no como ahora, ¿no? ¿Tú fuiste atacada en algún momento por la gente del Sí, gobierno? sí fui atacada. De hecho, recibía llamadas de que, por ejemplo, tenían, Dios guarde, secuestrado a mi esposo Osvaldo y eran llamadas que yo decía, ¿pero qué es esto? Yo decía, ¿pero es que si estoy con él? Que Mm. si no, que si tienes que hacer esto, que si no lo suelta, que sabemos dónde vives, que... Y yo, pero Dios mío, o sea, pero qué tan importante soy yo que estaba así como que detrás de todo, no estaba como que, ¿sabes? En un meeting con 5.000 personas y yo hablando, yo decía, o sea, si una tonta como yo estas cosas le pueden pasar, bueno, son bien resteados los que hacen cosas más grandes ¿Eso fue porque aún bajo el chavismo o eso fue cuando ya cambió a Maduro? fue ya cuando maduró. Ok, en el chavismo me hablaste de algo del jabón específicamente. ¿Cómo fue ese deterioro en bienes y servicios? ¿Cuán rápido, cuán impactante fue de la Venezuela que probablemente, aunque tú me dices que tenía sus problemas, pero la que tú creciste, que estaba todo disponible, a eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo sentiste tú? Yo crecí en una Venezuela próspera, pero próspera al punto que tú, bueno, nosotros, esto a mí ahorita me da dolor decir esto, o sea, nosotros podíamos venir y tener divisas, podíamos tener dólares o euros y viajar sin limitación. Luego tuvimos algo llamado CADIVI, que era entonces el organismo del Estado que te decía cuántos dólares podías gastar y cuántos podías comprar y a cuál tasa podías hacerlo, ¿no? Y allí se empieza a formar, por supuesto, el mercado paralelo de dólares Mm. que ahorita es una locura. Que ahorita, o sea, estando 7 años fuera del país, ahorita yo no lo entiendo. Pero, por ejemplo, para decirte un ejemplo, cómo empecé a ver, cómo viví el deterioro de Venezuela. Yo venía para acá y yo me gastaba en 15 días $2.500. Y, y tú podías, entonces, 2.500 Marcela, 2.500 mi papá. Entonces veníamos, comprábamos cositas y nos íbamos. Y entonces era como que tener la libertad de poder hacerlo. Y luego vimos como se fue, tú sabes, estrechando al punto de que hacer una solicitud de divisas en Venezuela, imposible, para nada. Esa fue una manera en que lo vimos. La otra, con los alimentos. Entonces, la brillante idea de el difunto Chávez de decir que estos opositores corruptos van a dañar el país con sus empresas privadas, el gobierno las va a expropiar. Entonces empiezan a expropiar empresas grandes de alimentos, agropecuarias, personas que tenían, particulares que tenían sus fincas, sus granjas con vacas lecheras, entonces empiezan a expropiar y a no pagarlas porque el gobierno va a hacer un mejor trabajo. Y velas ahorita, todas quebradas. Entonces empezamos a ver también como que teníamos tantas marcas de leche, ahora nos queda una, que es la del gobierno, por ejemplo. Y empezamos a ver, pero claro, fue gradual. Fue como... Y yo creo que eso es lo que... Venezuela el venezolano es muy pacífico, es muy bochinchero, es muy amigable, es de recibir, acostumbrado a recibir a la gente, pero a la hora de decir, pero un momento, o sea, como nunca pasamos por eso, fue un ataque a nuestra moral, pero tan gradual, tan sutil, que no nos dimos cuenta. Cuando y de repente decimos, ya va, o sea, pero es que no tengo ni champú. Yo tuve que cortarme el cabello porque no podía comprar champú, no tenía champú. Entonces me corté, de tener el cabello larguísimo, me lo corté por aquí porque dije, ¿con qué me lo lavo? Y dije, bueno, Es no. increíble. O sea, tú me lo estás contando ahora y yo me río, pero la realidad es que muchos nunca hemos vivido una cosa como esa. Específicamente personas que estuvieron como tú en un país bueno o relativamente bueno y lo vieron decaer, porque hay gente que ha tenido miseria toda su vida, que no ha tenido nunca Que la no tienes un oportunidad de... punto de Exacto, comparación. exacto, pero estar bien y caer ahí, y aunque tú dices que fue paulatinamente, en realidad es que yo me imagino que de lo que me estás hablando, en una década ya el cambio era, Sí, o sea, total. irreconocible. Y claro, generaciones como la de mi hija, que tiene ahora 16 años, ella creció sabiendo que en Venezuela, y con la experiencia de que cuando íbamos a comprar en Venezuela comida, teníamos que ir
veían de nuestra identificación el último número, si te toca el día martes, y solamente podía comprar el día martes, y nos marcaban como animales. Entonces nos ponían con un marcador el número, tú eres el número 150, y teníamos que ir en filita. Si no tenías el número marcado, no podías comprar. Y esto era uno de los mejores supermercados que había porque es que controlaban todo. Entonces, mi esposo tenía el mismo número de cédula que yo al último número. Entonces, ese día nada más había arroz y teníamos que comprar 8 paquetes de arroz y no podíamos comprar más nada. De los productos básicos. Entonces, podíamos comprar otras cosas, pero unos precios que tú dices, ¿cómo yo compro algo a este precio, no? No, y ahora que mencionas eso, fíjate, es absurdo entonces, yo ni siquiera me imaginé eso del número, eso suena como la identificación de los presos o de la gente que... Pero cuán ridículo es que si tu familia llega a tener el mismo número, el sistema está tan mal hecho que se acabó. No pueden hacer nada distinto. Nada. Solamente eso es algo increíble. Y entonces, una vez decae todo eso, ya tú eres abogada. ¿En qué año te hiciste abogada? En 1999. 99. Entonces ya tú estás trabajando en todo esto que me hablaste y entonces ocurre la muerte de Chávez. ¿Qué pasa entonces luego de eso? Porque ok, la gente quiere decir que hubo elecciones, quiere decir muchas otras cosas, pero lo que entendemos algunas personas que no somos venezolanos es que simplemente te toca a ti, ahora es el jueguito de las sillitas musicales, te toca a ti ahora. Y era Maduro el que iba a estar ahí porque Chávez quería que fuera Maduro el que se quedara ahí. ¿Eso fue correcto o no? Eso es cierto. Yo recuerdo mucho, porque a veces, claro, yo ahorita estoy más desconectada de lo que pasa con el chavismo de Venezuela. Yo le digo, sigo diciendo chavismo, porque madurismo es un pelele que ni siquiera es nada. Pero es un títere de un muerto. Pero en fin, me recuerdo haber visto ese meeting donde Chávez lo tiene a un lado y dice, ahora cualquier cosa que pase conmigo, porque su salud ya estaba decayendo y lo estaban sacando a Cuba, que a todas estas dicen que en Cuba lo mataron, ni siquiera porque de repente fue tan repentino. Él fue bien, con una operación, tal, de repente, Chávez murió. Pero recuerdo que si van a votar, este es mi sucesor. O sea, él allí dijo, este es mi sucesor. Y claro, por más que la oposición tenía a su candidato, que en ese entonces era Capriles, y que se hizo todo como debía hacerse, o sea, el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral está con el gobierno. O sea, la gente que está ahí es chavista, la gente que está ahí está amenazada, la gente que está ahí dice, tienes que hacer lo que yo te diga, cuando te lo diga, como te lo digas, ¿no? Entonces tú dices, ok, para mí todas las elecciones posteriores por lo menos al segundo mandato de Chávez han sido solamente parapetos. O sea, ha sido una cosa como que para que crean que tenemos democracia. Cada vez que me preguntan a mí en Venezuela, yo digo, es una dictadura con un bonito disfraz de democracia. Ahí no hay democracia en Venezuela, es dictadura. Y aunque todo el mundo, lo que pasó ahorita el 28 de julio en Venezuela, con las últimas elecciones, que realmente, Dios mío, abrumadoramente pierde Nicolás Maduro. Todavía no, es que él ganó. O sea, tú ves cómo manipulan las cosas, pero tan descaradamente. Y tú dices, pero válgame Dios. O sea, y mucha gente no votó porque dice, ¿cómo puedo yo votar con un Consejo Nacional Electoral que realmente ya sabe quién va a ganar? Entonces, claro, está esa lucha de que lo hago o no lo hago. Yo, pues, por supuesto, no pude votar porque aquí en los Estados Unidos no hay ni una embajada, no hay nada donde uno pueda votar. Iban a hacer algo como que, bueno, para contarnos, pero ese contarnos no iba a significar nada. Entonces, mucha gente viajó a Venezuela a votar y se quedaron allá porque les anularon los pasaportes. O sea, fue una locura. Entonces tú dices, es un parapeto, es una mampara, es algo, una bomba de humo para que como crean que sí, democracia. Acabas de decir algo que lo había escuchado, pero todavía no se sabe sorprenderme. Quiere decir que personas que viajaron de aquí con pasaporte americano. Los venezolanos. Porque es que entonces si eres venezolano... Por eso, venezolano, pero con pasaporte americano. Porque si no, no puede viajar. Exacto, por lo menos yo jamás voy a poder tener un pasaporte venezolano porque ¿dónde lo saco? Tengo que ir a Venezuela con un pasaporte americano, por ejemplo, cuando llegue a ser ciudadana. Estas personas que fueron con pasaporte americano, eran ciudadanos americanos, fueron a Venezuela a votar. Mucha gente, sí, fue ¿Y allá le quitaron países. el pasaporte? Pero a muchos que fueron con pasaporte venezolano, ponte tú que sea, por ejemplo, residente en España,
Ok, ok. permanente, Ok. vas con tu pasaporte venezolano. Ujú. Pero muchos se llevaron la sorpresa que de repente los pasaportes no existían. Estaban anulados o un glitch del sistema. O sea, que Pero fue el que pasaporte fue como venezolano, quitarle la ciudadanía venezolana. algo así. O sea, y si entraste con el venezolano, no puedes salir con otro pasaporte. Entonces, ¿cómo sales? Ok, tengo mi pasaporte español, pero es que no tenías entrada a Venezuela. Entonces, ¿cómo entraste? ¿No? O sea, es una Entonces, trampa total. por supuesto. Entonces, es como lo que tú dices, es como que yo, es lo que digo todas las mañanas. A mí lo que pasa en Venezuela, yo no pierdo la capacidad de asombro. O sea, yo siempre estoy como ¡ah! En un eterno ¿qué? Sí. Porque es que tú dices, pero es que no puede ser que se sigan inventando unas cosas. Mira, una cosa tan tonta como esta. Cuando yo me vine, bueno, muchas situaciones no queríamos quedarnos aquí, veníamos era como a explorar y tal, al final decidimos quedarnos con las poquitas cosas que trajimos. Yo traía hasta las cosas de la escuela de mi hija, de los libros y las cosas de las tareas. Y traigo algunos libros porque yo pues me gusta leer y a mí me gusta el libro físico y pues estando en Venezuela, que el iPad, que la cosa, eso es imposible. O sea, un libro digital, ¿qué es eso? Ujú. ¿Qué es eso? ¿Qué tecnología es esa tan avanzada, no? Y de repente me llaman estando en el aeropuerto abordando, me llaman y tengo que bajar, salir de toda la parte del aeropuerto, irme con un guardia que me está escoltando con un chaleco amarillo y tal, hasta la parte de abajo donde están el equipaje de todos los que van saliendo. Y me dicen, abre su maleta que usted parece que tiene algo ahí que no debe llevarse. Y yo dije, Naguará, eso es venezolanísimo. Dije, o sea, no me estoy trayendo comida, por eso mismo, para que no dijeran que esto es comida, que si es un queso, que si es una bebida, nada. Dije, no traje nada comestible, no traje nada de semillas, no traje nada, no traje nada que pareciera extraño, ¿no? Digo, no traigo nada. Y traía unos libros para unos sobrinos que viven aquí. Abra esos libros. ¿De qué son esos libros? Porque usted está llevando esos libros de aquí de Venezuela. Y yo, o sea, era como ver si los libros eran de qué contenido. Es contenido subversivo y son libros de cuentos de niños, son para mis sobrinos. Y tenía uno, bueno, tenía dos que era que hablaba sobre la autosincrasia del venezolano, de cómo es el venezolano, del inicio, tal, que se recibimos gente, tal. Que gracias a Dios nada subversivo, pero tenía otro, pero estaba en inglés, que era sobre Auschwitz. Entonces yo dije, ay, bueno, este que está aquí no es mío, bueno, sí es mío, pero porque, bueno, sabemos muchos que toda la campaña política y todos los lineamientos del chavismo, pues vienen de todos los lineamientos nazis, desde el color hasta el único elemento, hasta, ¿sabes? Que uno ya le repele, ¿no? Eso hay mucha gente que ha hecho estudios y compara cómo va uno con lo otro, ¿no? Eso es socialismo del siglo XXI de Chávez. Pero yo digo, ¿en serio me están llamando para ver qué tengo yo? O sea, ¿qué tipo de libros estoy llevando? Esto no puede ser, porque claro, de haber sido algo subversivo, entonces me dicen, usted está detenida, ¿no? Y mi papá no sabía dónde yo estaba. Estaba Osvaldo como que, ajá, llamaron para abajo, pero yo sin teléfono, así como que incomunicada. Yo, ¿pero qué es esto? Hasta que entonces, no, bueno, esos son unos libros para unos sobrinos, tuve que abrirlos, mira, son libros de cuentos en español porque ellos hablan inglés y tal, porque vamos de visita, ta, 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 ta. Y digo, pero qué y los libros de la escuela de mi hija, mira, aquí está unidad educativa, tal. O sea, explicando, o los libros, explicando por qué yo llevaba libros. Entonces digo, o sea, si esto es con un simple mortal como yo, o sea, no puedo imaginarme la persecución con otra gente a menos que ya yo estuviera fichada. Y entonces quisieran saber de Sí, mí. porque a nadie más le preguntaron nada, A fue nadie más, solamente o a sea, ti. no llamaron a Israel Leal, no llamaron a Osvaldo Al, no llamaron a nadie, llamaron a Raquel Leal. Una excusa simplemente para detenerte. O para Decir. amedrentar, quién sabe. Claro. Tipo, Y si me lo estás contando ahora es porque tiene cierto efecto, que ellos lo saben. Tiene el efecto de decir en cualquier momento, por cualquier idiotez como esa, pueden te atrapar puedes a uno. caer. Ujú. Ok, descríbeme con una palabra a Nicolás Maduro. ¿Te pueden decir grosería? Se pueden decir. No, no lo voy a decir porque es envenenarme a mí misma. Es un inepto. Y descríbeme con una palabra la situación actual de Venezuela. Es una desgracia inmensa. Dos palabras. ¿Por qué tú crees que continúa el deterioro en Venezuela y no ocurre un cambio? ¿Qué tú crees que está previniendo que Venezuela mejore
Obviamente Que hay un Maduro, cambio. pero ¿qué tú crees que fuerzas están aguantando a ese hombre todavía ahí con el desastre que tiene? Yo creo que es porque hay muchas cabezas que van a rodar. Hay muchas personas con sus tentáculos en los poderes de Venezuela. Mira, en las minas de oro, en la propia petrolera de Venezuela. Es una porquería. Tú no te imaginas cuántas noticias hay de los tanques que estallan, de las partes de la petroquímica o de la petrolera que está cerrada por falta de mantenimiento, cómo no hay. En Venezuela hay desabastecimiento de gasolina y tienes que hacer colas kilométricas y por horas y tal vez una noche entera para poder poner gasolina cuando hay un país petrolero que tenga problemas de gasolina. Tú dices, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, sí es eso, es. Me hablaste de la gente que controla las minas, la gente que Ok, controla el petróleo. ajá. Hay muchas cabezas que pueden rodar, ya agarré la idea de nuevo, hay muchas cabezas que pueden rodar y claro, son cabezas que están en el poder y que no hay en el poder, que son testaferros, que están aquí. Incluso ya Venezuela se ve que está mejorada porque no pueden lavar el dinero afuera, tienen que hacerlo adentro. Entonces ves bodegones nuevos y restaurantes que en un mes quiebran o que un mes cierran porque tuvieron que lavar el dinero allí, ¿no? Entonces, hay mucha corrupción. Bueno, sí, la corrupción, por supuesto, pero mucha gente involucrada. Entonces, por supuesto, yo tengo que cuidar tu cabeza porque si la tuya rueda, la mía va a rodar también. Entonces se vuelve como un círculo vicioso de gente que no va a soltar el poder a las buenas porque si yo caigo, tú caes. Y eso está desde Maduro hasta, pues hasta un pendejo, no sé, del círculo bolivariano, de director comunal, de una comuna pobre, de la más pobre de Venezuela, porque es que la corrupción se ha permeado, como hablaba en principio, de que ese Chávez style se permeó desde la cabeza hasta abajo y la corrupción se permea también. Entonces, claro, hay mucha gente queriendo hacer cosas buenas, pero yo creo que de los que están en el gobierno, la mayoría su cabeza va a rodar y entonces dicen, necesitamos mantener este aparato funcionando, mal funcionando de esta manera porque si no aquí todos rodamos. Y es lamentable. Y Tristemente. mucho y más teniendo a los militares del lado del gobierno. Entonces tú dices, o sea, no puede ser que tú tengas todos los poderes de tu lado, porque entonces tú dices, entonces, ¿dónde está alguien que digas, tengo más poder que tú porque tengo a los militares, por ejemplo, y tengo la armada y tengo tal, y podemos decirte un momento, hasta ahí no puedes llegar cuando todos trabajan en conjunto, ¿no? Wow. Bueno, Raquel, gracias por hablar con nosotros de la situación en Venezuela. Sabes que te tenemos invitada para que nos hables luego de tu experiencia como una mujer latina en los Estados Unidos, pero por ahora queríamos hablar contigo de esto, queríamos saber de la boca de alguien que lo vivió antes y después y de alguien que ha hecho algo por ello, cuál es la situación de Venezuela. Gracias por hablarnos de eso. No, gracias a ti por, bueno, abrir este espacio y nada, por tenerme acá.